Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:31 de la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por la interacción, gracias por sumarse a la gran señal nacional en el inicio de esta semana de labores. Complejísimo, ¿no? El fin de semana nos estuvo discutiendo, debatiendo, investigando, analizando, interactuando, discrepando sobre lo que pasó el día viernes, que me van a perdonar, es absolutamente incomprensible. Pueden explicar lo que quieran, tienen el derecho de hacerlo. Pueden justificar de la manera que quieran, tienen el derecho de hacerlo. Pero yo sigo sosteniendo que lo que pasó el día viernes en el Pleno de la Asamblea Nacional es absolutamente incomprensible. Y es incomprensible porque, una vez más, no es exclusivo de este viernes. La política ecuatoriana recoge unos pasajes. Yo voy a tratar de prepararles algo para mañana, algunos episodios de los cuales fui testigo a lo largo de casi 26 años de cobertura parlamentaria, similares, en donde los políticos, claro, justifican siempre buscan alguna manera de justificar sus decisiones, siempre tratan de ante la opinión pública explicar lo inexplicable con argumentos que se caen de maduros. No es la primera vez que ocurre, la política se ha caracterizado por eso. Póngame el tuit, por favor, Robert, el tuit de César Febres Cordero, tenga la gentileza. Este tuit que pone César Febres Cordero, Nis, no sé si usted le puede poner un poquito la pantalla, un poquito para acá para poder ver. Gracias. Este tuit de César Febres Cordero, publicado el fin de semana, coincido plenamente, lo publicó ayer. Soy partidario de que los políticos le hablen a la gente de nuestros vicios y que increpen al ciudadano, pero eso es muy diferente a insultar al votante cada vez que algo te sale mal. Hágase cargo de sus errores, así nunca van a volver a gobernar y no deberían. Gracias, Robert. Los políticos deben hacerse cargo. Y ya cánsense de echarle la culpa al ciudadano. Cánsense. Y hágase cargo de los errores. Hay otro tuit de César que yo le puse un like este fin de semana. Quiero ver si lo encuentro, que debe estar por aquí a la mano. Que obviamente este es. La democracia necesita de pactos. Yo suscribo esto que voy a leer, que escribió César, lo suscribo, pero totalmente. La democracia necesita de pactos. Si les dan asco los pactos, les da asco la democracia. Totalmente de acuerdo. O sea, el pacto per se no tiene por qué ser malo. Y en la política tienes que pactar, tienes que negociar, tienes que ceder, tienes que dar, tienes que quitar. Es parte del juego de la política. Y la política es parte del juego democrático. Entonces, la política necesita de pactos, decía César. Si les dan asco los pactos, les da asco la democracia. Pero, para que los pactos sean democráticos, necesitan dos requisitos: transparencia y legalidad. Transparencia y legalidad. Cualquier otra cosa, naturalmente, resulta un acto espurio ante los ojos del pueblo. Yo quiero preguntar públicamente, ¿cuántas veces los acuerdos, los pactos generados por la clase política de este país a lo largo de su historia han sido transparentes? Transparentes fundamentalmente. Muchas veces se discute la legalidad o legitimidad, pero en el juego de la política, los pactos, los acuerdos, las negociaciones, las conversaciones deberían ser transparentes a los ojos de sus electores. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en la historia de este país? Yo, como les digo, para mañana espero tenerles algo en ese sentido, para que vean que la política ecuatoriana, por eso es que el ciudadano común y corriente no cree en los políticos. Por eso es que el ciudadano de a pie reniega de la política y le parece vomitiva la política. Por ese tipo de actuaciones de nuestros políticos, con honrosísimas excepciones, porque toda regla tiene su excepción, pero lamentablemente esa excepción confirma la regla. ¿Qué fue lo que pasó el día viernes? El día viernes pasa que no actuaron frontalmente.
y que empezaron obviamente a decir cualquier cosa o cualquier argumento para convencer a sus partidarios y al resto de la opinión pública. Y vamos a los hechos. El día viernes, que además la elaboración del informe final para votación estuvo rodeado de un manto de controversia porque durante la jornada del jueves, y lo comentamos aquí con Belkis el día viernes, tuvieron 4 intentos para sesionar en la Comisión de Régimen de Desarrollo Económico y poder dar paso al documento final, al texto final para votación. El viernes hubo 2 intentos adicionales. Finalmente aprobaron el informe final para votación con 6 votos a favor de los 9 integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico para que el documento vaya al Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea estaba convocado para las 11, se instaló efectivamente cerca del mediodía o hacia el mediodía y se suspendió para reinstalarlo a las 4:30 de la tarde. Y en esa sesión de la tarde se dieron 4 votaciones. 4. Vamos con la primera. La moción que presenta Francisco Jiménez, Robert, tenga la bondad. Esa es la primera moción, la que estoy mostrando para quienes nos siguen en la transmisión digital. Yo les pido que tomen en cuenta los detalles del texto. Tomen en cuenta los detalles del texto. Porque esto también es de detalles. Este es el texto de la moción del asambleísta Francisco Jiménez que dice: solicitar la aprobación íntegra del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Conforme el texto que fue remitido previamente por la Secretaría General de la Asamblea Nacional, firma el doctor Francisco Jiménez Sánchez, asambleísta, ponente de la iniciativa, integrante de la Comisión Legislativa de Régimen de Desarrollo Económico. Aprobación íntegra del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico. Tomen en cuenta ese detalle, dice aprobación íntegra del proyecto de ley. No está diciendo aprobación del informe, ni mucho menos. Aprobación íntegra del proyecto de ley. Texto de Francisco Jiménez. Gracias, Robert. Esa votación solo alcanzó 30 votos positivos y alcanza 88 negativos. Aquí hay una primera discusión. Porque incluso la propia ley no es clara. Más adelante conversaremos con César Ron, pero creo que es la primera vez que yo escucho esta terminología de negativa tácita o archivo tácito. El hecho, si me preguntan a mí, y se le preguntan a varios especialistas legislativos serios, el hecho de que no se haya aprobado esta moción no significa que automáticamente está negada la moción. No funciona así con la ley orgánica de la función legislativa. Hay que aprobar o negar. Y aquí la moción era para aprobar. La moción era aprobación del texto final para votación del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, calificado como urgente en materia económica. Tuvo apenas 30 votos. No fue aprobado. Primer escenario. Vamos a la siguiente moción. Como no fue aprobado el proyecto. Ojo, la moción decía aprobación del proyecto, del texto íntegro del proyecto de ley. Vamos a la siguiente moción, Robert. La de Esteban Torres Cobo, asambleísta del Partido Social Cristiano. Moción: se niegue el informe de mayoría. Ojo con este detalle, porque esto también es materia de discusión, pues. Y nuestros políticos son unos artistas para tratar de vendernos humo, tratar de convencernos. En la moción de Francisco Jiménez decía aprobación del proyecto. En la moción de Esteban Torres no decía negar el proyecto, pues. Decía negar el informe de mayoría de segundo debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Negar el informe de mayoría. Texto distinto. Esa moción, gracias Robert, alcanzó 90 votos. O sea, se aprobó la moción del asambleísta Esteban Torres Cobo de negar el informe de mayoría, no el proyecto íntegro.
Aquí obviamente hay gente que discute, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, algún distinguido jurista que trabajó como secretario o relator en una de las comisiones legislativas, me decía que claro, que esto también creo que es discutible. Que al negar un informe estás negando la ley porque los informes contienen el articulado de la ley, lo cual es correcto. Es verdad, los informes, cuando uno revisa, tienen el articulado de la ley, con los cambios incorporados en el curso del debate dentro de la comisión. Pero los informes no son vinculantes. Los informes son insumos que llegan al pleno de la Asamblea y la Asamblea puede cambiarlos, puede modificarlos en el tiempo. Puede hacerlo. Puede acogerlo totalmente, puede acogerlo parcialmente, puede modificar en ese momento, puede no acoger ninguna observación presentada en el informe. Es potestad del Pleno. ¿Por qué? Porque el Pleno es la máxima expresión de las decisiones legislativas. Esto, como digo, es discutible. Pero hay esta decisión. Yo solamente les pido que pongan atención al detalle. El texto de Francisco Jiménez, que era aprobación del texto íntegro del proyecto de ley, que no tuvo votos, y el texto de Esteban Torres Cobo, que decía, se niegue el informe de mayoría del proyecto de ley, no el proyecto de ley. Para mí ahí está la trampa. Para mí ahí está la trampa. Vamos al siguiente. Como no se alcanzó los votos, digamos, en la moción de Francisco Jiménez no se alcanzó los votos, en la moción de Esteban Torres se alcanzó los votos. Entonces, se negó el informe de mayoría. Como se niega el informe de mayoría, se para el asambleísta Carlos Zambrano, póngame el otro, por favor, Robert. El asambleísta Carlos Zambrano, de la bancada de UNES, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y quien presentó un informe de minoría, se para y dice, bueno, ha sido negado el informe de mayoría, propongo que el Pleno de la Asamblea vote por el informe de minoría. Y dice la moción, mociono, se tome votación del informe de minoría de segundo debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal de la pandemia COVID-19 calificado como urgente en materia económica. Moción del asambleísta Carlos Zambrano, que se apruebe el informe de minoría. Gracias, don Robert. Ese informe tuvo solo 48 votos a favor, necesitaba 70. O esa moción, perdón, tuvo 48 votos a favor, necesitaba 70 y por ende no fue aprobada. Pero la propuso el asambleísta de UNES, Carlos Zambrano. Terminada esta tercera votación, vamos con la moción que presenta la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacuti. Póngame el otro, por favor. Ahí está la moción. Y este es el kit del asunto, esta moción. Por eso les digo, pónganle atención a los detalles. Francisco Jiménez propuso aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. Esteban Torres, que se niegue el informe de mayoría. Carlos Zambrano, que se apruebe el informe de minoría. Mireya Pazmiño, negar y archivar el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Para mí estos detalles son claves. En esta moción, proponen textualmente negar y archivar el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Gracias, Robert. La moción de Mireya Pazmiño solo tuvo 53 votos y por ende no hubo resolución. Resulta que termina esa votación, nadie pidió la reconsideración, nadie puso el grito en el cielo, la presidenta dijo, se ha sometido a votación las 4 mociones y clausuró la sesión. No la suspendió. O sea, tomen en cuenta estos detalles que les estoy contando. Porque ¿saben qué? Si la presidenta de la Asamblea no clausuraba la sesión, sino que la suspendía, dejaba abierta para que después de 2 horas, de 3 horas o durante el sábado, porque había tiempo hasta las 11 de la noche con 59 minutos del sábado, el Pleno de la Asamblea se vuelve a reunir para tratar este tema. Pero clausuraron la sesión. La clausuraron. Al clausurar la sesión quedó cerrada. Quedó cerrada. Y ya no había cómo instalarse después de un ratito o hasta el día siguiente. Sino había que convocar nuevamente una sesión. Y las convocatorias a sesiones nuevas deben darse con al menos 48 horas de antelación. Ya no había tiempo.
Alguien que le pregunta a la señora presidenta de la Asamblea Nacional por qué optó por la clausura y no por la suspensión de la sesión. Este también es un detalle no menor. La presidenta de la Asamblea no declaró que se había terminado el trámite, que la ley iba a ser enviada al Ejecutivo o que la ley automáticamente se negó y por ende el efecto de la negativa es el archivo. La presidenta clausuró la sesión. Y ya no hubo chance de que eventualmente la Asamblea se vuelva a reunir el día sábado. Entonces, luego de esto que les acabo de mostrar, porque además, inexplicablemente, la bancada que se presenta como el sector político de oposición natural al gobierno del presidente Lasso, que a lo largo de todos estos meses, pero además en los últimos 30 días sobre este proyecto de ley se habían presentado como detractores de este proyecto de ley, para mí resulta inexplicable que los asambleístas de esa bancada no hayan respaldado la moción de Mireya Pazmiño. Y claro, aquí surgen una serie de argumentos, ¿no? El principal argumento, allá, el doctor Herrera, ya, acá me dicen, no fue rectificación, doctor, fue reconsideración de la moción de Esteban Torres. Hubo una moción de reconsideración de la moción de Esteban Torres, no de rectificación, sino de reconsideración de la moción de Esteban Torres. Esa moción de reconsideración no tuvo votos. ¿Por qué votan la reconsideración? ¿Para qué sirve la reconsideración? La reconsideración sirve para dejar blindada una decisión del legislativo. Cuando ya se da la reconsideración, si es que no hay votos para reconsiderar, la decisión del legislativo queda en firme. La decisión de Esteban Torres Cobo quedó en firme, o la moción de Esteban Torres Cobo, que tuvo los votos, es decir, que se niegue el informe de mayoría del proyecto económico urgente, que tuvo votos, esa moción quedó en firme porque no hubo votos en la reconsideración. Es a propósito un comentario que estoy recibiendo, pero no fue rectificación, sino reconsideración. ¿Ya? ¿Qué me dice por acá Andrés? Hay otro dato curioso que lo ha mencionado Paola Cabezas, que los asambleístas de UNES no votaron, es decir, ni activaron el mecanismo de voto, sino que al no votar el sistema automáticamente registra abstención. Ese también es otro dato. ¿Por qué no votaron? ¿Por qué no votaron? Entonces, lo que nos han dicho en estas horas, para justificar, es que la ley ya había sido negada con la aprobación de la moción de Esteban Torres. Vean, yo planteo algunas preguntas y hasta ahora nadie me las contesta. O sea, me dan una serie de argumentos, de explicaciones, se dan las vueltas, optan por el insulto, optan por la agresión a algunos, a los cuales ni siquiera han abierto nunca la ley orgánica de la función legislativa. Yo planteo varias preguntas, simplísimas. La primera, si es verdad que con la moción de Esteban Torres la ley fue negada y que por ende esa negativa implica el archivo, porque la palabra archivo no existe en la Constitución, porque eso es lo que nos han dicho, que el 140 de la Constitución no dice archivo. Ya les voy a mostrar que no es tan así, porque se olvidan de los antecedentes. Porque además la Constitución, que es la norma madre, tiene la ley orgánica de la función legislativa que establece cuestiones más específicas de la técnica parlamentaria, de la forma como se legisla. Abran la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, pregunto, reitero la pregunta, retomo la pregunta. Si al aprobar la moción de Esteban Torres, que contó con 90 votos a favor, de 137 legisladores tuvo 90 votos a favor, 28 negativos y 19 abstenciones. Tuvo 90 votos a favor. Si al aprobar esa moción, automáticamente la ley estaba negada. Si era así, vamos a suponer que es así como nos están vendiendo la idea. Nos están diciendo que ya con esa moción la ley fue negada. Y por ende el Ejecutivo no puede publicar en el registro oficial mediante decreto ley por el denominado Ministerio de la Ley porque la ley fue negada. Yo solamente pregunto, ¿por qué el momento que termina la votación de esta moción sometieron luego o presentaron una moción para que se vote en informe de minoría? Se supone que aquí con esta moción de Esteban Torres se acababa todo, pues, si es que es así.
¿Por qué sometieron a votación el informe de minoría? Pregunta absolutamente simple, que nadie me la contesta. Yo creo que los señores deberían explicar por qué si con la moción de Esteban Torres ya se negó la ley, porque eso es lo que nos están diciendo, que ya se negó la ley, nosotros votamos porque se niegue la ley. ¿Por qué luego presentaron una moción para que se apruebe el informe de minoría? Ya no cabía, porque ya la ley había sido negada según la óptica de quienes en este momento quieren vender esta idea. Pero presentaron una moción para que se vote el informe de minoría. Y después, vamos a suponer que también había que votar el informe de minoría. ¿No les parece a ustedes que por coherencia con el discurso que nos han vendido a lo largo de estos últimos tiempos, debían haber votado a favor de la moción del movimiento Pachacutic de negar y archivar la ley? Pero la respuesta es que esa moción es inconstitucional porque no existe el archivo. Vamos, póngame el siguiente, por favor, Robert. Remontémonos al 17 de noviembre del año 2019. Felizmente la internet y el repositorio de la Asamblea permite indagar estas cosas. 17 de noviembre del 2019, hace 2 años. Sesión 629. Moción planteada por los asambleístas Raúl Tello y Vicente Almeida para negar y archivar el proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal y optimización del gasto tributario, fomento de la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas. Proyecto de ley que había sido presentado por Lenín Moreno como urgente en materia económica, que tenía como 400 y pico de artículos y que pretendía el gobierno de Moreno que se apruebe en apenas 30 días. Llegamos al domingo 17 de noviembre del año 2019 a las 17 horas con 53 minutos. Fue domingo, yo estuve presente en el pleno, por eso me acuerdo. ¿Podemos mostrar la votación, Robert? No sé si es que se ve o... No, la anterior. No sé si es que se ve el grafiquito. El cuadrito. No, ese ya mismo. Ese mismo, muchas gracias. Ese es el resumen de la votación, pues. Más abajito se ve los números. No, hay que ampliar, hacerle más grande. Al otro lado. Eso, bájale. O súbale. Es que quiero que se vean el resumen abajo, donde dice total, presente, ausente, no sé si se ve. Donde dice total, presente, ausente, sí, no, blanco, abstención. No se ve, bueno. Háganle nomás un poquito más grande o sáquele del aire. Ok. Esa fue la moción presentada el 17 de noviembre. Moción para negar y archivar. Tuvo 70 votos a favor, 32 en contra, 0 blancos, 31 abstenciones. Ha sido aprobada la moción, señora presidenta, o señor presidente, sí, señor presidente en ese momento. Señor presidente, César Litardo del presidente. Ha sido aprobada la moción presentada por los asambleístas Raúl Tello y Vicente Almeida. Muchas gracias. Esos eran los números que quería mostrar a la gente que nos está siguiendo por la transmisión. El Pleno de la Asamblea, porque ahora nos dicen que no existe el archivo, que no sé qué. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó hace 2 años exactamente, el 17 de noviembre del 2019, el negar y archivar el proyecto de ley de urgencia en materia económica que presentó el presidente de la República. Porque también nos están diciendo, no, es que no se puede en el caso de los proyectos de urgencia en materia económica. Aquí está un ejemplo, pues. Y vamos al resumen de la votación, el otro ahora sí. Ahí está toda la lista. Esos son unos. El siguiente, Robert. Esos son los 70 votos, en donde están legisladores del mismo sector político que hoy asegura que no existe el archivo. Pues votaron por negar y archivar. No es invento de quien les habla, no es interpretación de quien les habla. Es una realidad. Ahí están los 70 votos. Ahí están los 70 votos. Pero al cabo de 2 años,
cambiaron de parecer y para justificar una decisión que es inexplicable, porque no tienen forma de justificarlo, dicen no existe el archivo. Pues les estoy demostrando. Hace 2 años votaron por negar y archivar una moción de Vicente Almeida, que fue diputado social cristiano, y de Raúl Tello, que era diputado asambleísta independiente. Demostrado. Gracias, don Robert. Demostrado. Y lo que quieren es tratar de justificar con algunos argumentos que no tienen presentación. Simplemente paso a mostrarles para que ustedes se den cuenta. Yo tengo mi criterio, no pretendo convencerles. No pretendo convencerles. Cada uno de ustedes tendrá su propio criterio. Yo simplemente les muestro las incoherencias de la política, las incoherencias de nuestros políticos. Porque yo insisto, y voy a recapitular las preguntas que he hecho. Si con la aprobación de la moción del asambleísta socialcristiano Esteban Torres Cobo de negar el informe de mayoría, si con esa votación que tuvo 90 votos, el apoyo de 90 legisladores, automáticamente estaba negada la ley, y por ende, al negar, eso implica el archivo, porque así es, una negativa expresa, no tácita, pues, expresa, una negativa expresa, implica el archivo, ¿ya? Pero si fue así, ¿por qué a renglón seguido proponen que se vote el informe de minoría? O sea, que alguien me explique, porque no sé si yo soy el loco. Que alguien me lo explique. Y después, si querían ratificar su postura de rechazo al proyecto urgente, ¿no les parece a ustedes que lo lógico era votar por la moción de Pachacutic? Pues, para mí es sencillo. Es un tema de mantener convicciones. Para mí es sencillo. Aunque tu adversario político presente una moción, si es una moción, es que la política debería ser así, pues. No decir, no voto por eso porque propusieron los de Pachacuti, que son los que le sostienen a Lazo, porque ese es el argumento. Es simple esto. Entonces aquí hay un montón de gente que trata de maquillar, de explicar que nos opusimos, que no sé qué, que no sé cuánto. El último, por favor, don Robert. El buen amigo André Benavides, si se leyera la ley orgánica de la función legislativa de vez en cuando, no estaríamos hablando de negaciones al informe que por carambola liga proyectos de ley, ni negaciones tácitas. Pues, créanme, yo no soy abogado, soy periodista, pero 26 años de mi vida he estudiado los temas legislativos, créanme. A mí me apasionan los temas legislativos. Ya le voy a entrevistar al subsecretario de Gobernabilidad, que fue diputado en varias ocasiones, que también sabe de estas materias. Y cuando trato de hablar de los temas legislativos, procuro argumentar, pues, como lo hace André Benavides. Nos guste o no, aquí opera el Ministerio de la Ley por no aprobar o negar el proyecto de ley. Porque las decisiones de la Asamblea son aprobar o negar. Punto. No traten de adornar las cosas. Si no hay un pronunciamiento expreso de la Asamblea y termina el plazo, en el caso de los proyectos de ley de urgencia en materia económica, si es que la Asamblea no se pronuncia por aprobar o por negar, automáticamente se entiende que hay un silencio. Y cumplido el plazo, la Asamblea le notifica al Ejecutivo de lo que ocurrió justamente con el trámite, y el Ejecutivo emite el decreto ley correspondiente y dispone la promulgación en el registro oficial del proyecto de ley como originalmente lo envió. Ese es el Ministerio de la Ley. Y eso es lo que va a ocurrir. Pero nos están adornando las cosas. Póngale la respuesta de mi doctor Pablo Santillán Paredes, otro especialista, que le responde André Benavides. Han prostituido el procedimiento de aprobación de la ley. La Asamblea aprueba proyectos de ley, artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República. No aprueba informes. Estos ni siquiera son vinculantes. Lo que acabo de decir hace minutos. El texto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa está mal construido. Basta leer el artículo 62, lleno de contradicciones. Gracias, Robert. Hay especialistas legislativos serios, como André Benavides, como Pablo Santillán, como Cristian Proaño, como Andrés Segovia, como Livia Rivas, que estará con nosotros, por mencionar gente que sabe, y a quienes yo les sugiero respetuosamente les lean en las redes y les escuchen en las entrevistas. Pueden no estar de acuerdo, pero por lo menos
argumentan. Porque la cosa aquí es argumentar. Y créanme, con todo respeto, yo no he encontrado un argumento sólido que me permita comprender lo que pasó el día viernes. Porque el día viernes, para mí, el día viernes fue un nuevo episodio de la política ecuatoriana que devela la incoherencia de nuestra clase dirigente. La incoherencia entre el discurso y la praxis. Te pasaste un mes cuestionando el contenido de un proyecto de ley de urgencia en materia económica y al final terminas no votando por negar ese proyecto de ley. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y como les digo, les he planteado dos preguntas básicas, porque me van a decir, pero el proyecto ya fue negado. Si fue negado, ¿por qué plantearon la moción para que se vote el informe de minoría? Y una cosa más, porque este también es un argumento que nos están vendiendo, que debían haber aprobado el informe de minoría. ¿Saben qué hubiese pasado? Se aprobaban el informe de minoría y por ende se aprobaba así el proyecto de ley, con todos los cambios que incorporaba el informe de minoría. ¿Saben qué hubiese pasado? La ley iba al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la potestad de colegislación. Entonces hubiese cogido el informe, digamos el proyecto de ley, con todos los cambios recogidos en el informe de minoría, y lo que hubiese hecho es vetar parcialmente el proyecto de ley, hubiese enviado nuevamente el proyecto de ley con el veto a la Asamblea, insistiendo seguramente en el texto, en textos del documento que originalmente presentaron. Y el tema es que en la Asamblea, para insistir en la decisión que originalmente se aprobó, cuando hay un veto parcial, se requiere al menos 91 votos. Mayoría calificada de 2/3 partes, que no siempre es posible, menos hoy, que tenemos una Asamblea tan atomizada. Y lo que hubiese tenido que hacer la Asamblea seguramente es o allanarse o no hubiese votos para las dos decisiones y entraba por el Ministerio de la Ley. Entonces cuando dicen, pero es que había que aprobar el informe de minoría, que nosotros dimos una alternativa, señores, se olvidan de la colegislación. Y se olvidan que la propia Constitución en este ámbito de los vetos le permite al Ejecutivo tener la sartén por el mango. Por eso Héctor Muñoz, el ex asambleísta de Suma, hombre serio y un caballero de la política, antes de que concluya el periodo anterior, presentó un proyecto de enmienda constitucional para modificar justamente esto que estoy señalando. Los votos que se necesitan para allanarse y para insistir cuando hay un veto parcial a un proyecto de ley, porque ese tema también es materia de discusión. Porque hoy la propia Constitución, cuando hay un veto y el Ejecutivo colegisla, cuando hay un veto, le da mayores y mejores atribuciones al Ejecutivo por encima de la Asamblea Nacional. O sea, créanme, es súper complejo todo lo que estoy explicando, realmente complejo. Ojalá que quede claro, he tratado de explicarles con argumentos. Yo sé que no todos van a estar de acuerdo con lo que les digo, es la visión de quien les habla. Y créanme, cuando yo hablo de los temas legislativos, trato de hacerlo con algo de conocimiento de causa, con base en la experiencia y con lo que uno lee. No lo hago porque me caiga bien o mal fulano, sultano, mengano, perencejo. A mí lo que me cae mal es la incoherencia de la política. Eso es lo que me cae mal. Que los políticos te digan una cosa pero terminen haciendo otra. Eso es lo que me cae mal. Que en algún momento tomen decisiones con un argumento y luego se desdigan de ese argumento y se hagan los locos. Eso es lo que me cae mal. Y eso es lo que a mucha gente le cae mal y por eso no cree en la política y no cree en los políticos. Pero como digo, voy a tratar de prepararles para mañana algunos episodios de la historia, varios de los cuales fui testigo preferente desde mi condición de periodista parlamentario. Bueno. Lo dijo en la primera hora.